con calor, pastor. Sí, es que ya me serví el café, está caliente y ya hace sudar. Como Wilson ahí en la playa con calor. Pues, está ahí ya Estoy fresco. Disfrutando del mar. Wilson, ahora te voy a hacer Sí, una pregunta. todavía. No, faltó acá, falta Wilson. Todos, Ay, ay, todos respondieron, tú no comentaste nada. Ahorita te Pastor voy a hacer una Marco, pregunta. Sí, bueno, José cree que va a haber milenio. Me acaba de decir. Premilenarista me acaba de decir, bueno, José. No seas mentiroso, eh. Sí, sí. No molesta, no molesta. El hermano Alexis es paulalista. ah, ya, ya. Hermano, lo voy a meter falta, hermano, lo voy a meter falta. Bueno, Yo creo lo que me enseñan, lo reviso bien, lo estudio más, lo busco y después defiendo mis convicciones. ¿Ya? claro, Sí, hermano, está José bien, No, está habla en bien. lenguas, pues, pastor. no Tiene soy, no soy revelación. como, no soy como que viene un viento y me cambia de manera de pensar, no, para estar bien con Firmes. la mayoría, no, para estar bien con la mayoría, no. Usted es firme como telón de oso, sí, hermano. Claro, porque y así no les guste, si en todito los cristianos sabemos en nuestros principios que, por ejemplo, el Espíritu Santo no puede estar dentro o poseer a un inconverso. Entonces, cuando yo veo eso, así no le guste a quien le guste, así sea mi amigo, tengo que decirle, pues. La verdad, la verdad os hará libres, dice, ¿no? Ujú. Es que el Bueno, hermano muy bien. José tiene visiones, el pastor, mira, así habla en lengua shabarraba, de shabarraba. Está bien, está bien. Bueno, vamos a continuar con este momento. Problema que algunos estudiantes no tienen dificultades, me parece, con la hora. Entonces, entran, salen. Entonces, muchas de estas cosas que estamos conversando, si bien es cierto, pero también la otra parte es que no veo que, pero espero que vean el video, ¿no? Pero en el video no, al video yo no le puedo preguntar, ¿no? Y el video no me va a responder exactamente algunas cosas. Bueno, ayuda, sí, ¿no? Pero bueno, la clave para poder aprobar el curso es primeramente estar en las clases de forma presencial, ¿no? El que estuvo en todas las clases en asistencia tiene 20, ¿no? Si faltó una, le va restando, la divide entre 8 y eso es lo que va restando, ¿no? Dos, que la participación. Antes he hecho preguntas de participación, me faltó Wilson, ahorita le voy a preguntar para poder ver su nota de hoy día. Entonces, no participa, yo no le puedo hacer una pregunta aparte. El otro asunto no es solamente que yo doy una tarea y lo hacen, ¿no? He notado que algunos, sí, es verdad que buscan información en internet y llenan según el tema. Entonces, ese es para su información, prepararse ante la clase. Por eso que las tareas que yo dejé eran prepararse para la clase y queda también como tarea para presentar y tiene una nota. La idea de la tarea era que usted venga a preparar la clase. Bueno, por otro lado, estamos quedando que nos falta dos clases que quedaron pendientes por el tema, un feriado y otra ocasión que yo no pude estar fue imposible. Intenté, pero fue imposible. Tenía un asunto familiar que solucionar. Entonces quedó pendiente eso. Y el feriado, bueno, eso sí no, el seminario no lo consideró para poder poner una fecha final que era de repente el próximo jueves, en el caso del jueves, ¿no? Entonces, la próxima semana estamos quedando que vamos a recuperar el día lunes y el día jueves, ¿ya? El día lunes y el día jueves. Entonces, el lunes nos reunimos a las 7, ¿no? Igual, yo voy a mandar, o no sé, voy a coordinar con Pastor Lincoln cómo hacer, pero si en caso que no, el seminario está de vacaciones, preparándose para el intensivo, entonces, yo no hay problema, yo tengo el Zoom, le voy a enviar al grupo y ahí participamos. Ahora, Pastor, alguno dirá, pero pastor, ¿para qué? Si ya así nomás, creo que no deberíamos hacer eso. 8 clases es muy poco.
y cancelar dos sería casi, no, hay cosas que hay que aclarar. Por ejemplo, hoy día estamos aclarando el punto hermenéutico. No es simplemente que yo venga a la clase, cosa que posiblemente un curso sea, ¿no? Otros, ya, bueno, voy a hablarles todo lo que dice la escatología. Hablan esto, ustedes vean cuál es su opinión y vean cómo llegaron a esa conclusión. En mi caso, yo no lo veo así. Yo veo que necesito saber cómo llegaron a esas conclusiones. ¿Por qué hay esa diferencia de interpretación? Si es el mismo Espíritu Santo que guía, ¿por qué llegan a conclusiones diferentes? Entonces, no se trata de un tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía. El problema es de que uno piensa de que la palabra te va a venir así de algo que tú no conoces. Las palabras no llegan de algo que tú no conoces. El Señor ya dio toda su revelación en la Biblia y usted tiene que conocer la Biblia. Lo que nos falta es saber relacionar cómo un pasaje encaja con el otro. No puedo tener diferentes panoramas de la Biblia, no, todo es una historia y todo tiene un hilo conductor. Habíamos estudiado acerca de las escrituras. La escritura, una de las características de la escritura, ¿cuál es? Que tiene unidad. ¿Se acuerdan? Cuando hemos estudiado el tema de las escrituras, una de las características de la escritura, ¿no? Nosotros decimos, sí, las escrituras, muy bien. ¿Qué cosa es la escritura? ¿Qué característica tiene la escritura? Que tiene unidad. En el dispensacionalismo, la Biblia, ellos consideran que no hay unidad, que cada dispensación empieza, acaba. No hay una unidad de Génesis hasta Apocalipsis. Una buena lectura, una lectura seria, honesta, dirigida por el Espíritu Santo, va a reconocer en cada libro de la Biblia que el hilo conductor es Cristo. Cristo es desde el comienzo, desde la creación. Por esa razón, hermanos, cuando nosotros recomendamos en la iglesia, ¿qué cosa es lo que nos recomiendan cuando llegamos a la iglesia? Y usted dice al que le está enseñando, ¿qué debo leer, pastor? ¿Qué debo leer? ¿Qué le dice el pastor? ¿Qué es lo que debe leer? La palabra La de Dios, Biblia. las sagradas escrituras, la Biblia, No, ya sé ya. Pero ¿por dónde empiezo? por el libro del Génesis. Los evangelios, pastor. Los- Lo más. Juan. El patito Juan. Ya. Y claro, uno te dan un libro, pues yo me entregan un libro, recién ahorita me compré un libro para leer, Libres para elegir lo bueno, ¿no? Un tema para equipemos a los jóvenes de hoy para que tomen buenas decisiones morales de por vida. Yo estoy encargado del Ministerio de Jóvenes, necesito todos los libros que tengan que ver con jóvenes, tengo que leerlos, sean buenos o malos, yo ya evaluaré si está a eso, ¿no? Pero necesito aprender cómo otros han hecho, cómo están trabajando. Entonces yo abro el libro y debo empezar a leer por dónde, por el final, no. Debo empezar a leer desde el comienzo, ¿no? El prefacio, ¿no? Empieza con reconocimientos por el capítulo 1 o la introducción. Yo no puedo entrar a leer el capítulo 1 si no entendí la introducción. Si usted lee algo y no leyó la introducción, va a cometer errores de entender mal al autor. Usted tiene que empezar por la introducción. Esa es la forma como nosotros leemos. Ahora, ¿qué pasa con la Biblia? La Biblia no está organizada así. Entonces usted no va a entrar a leer Génesis, porque no va a entender. Va a recibir información, sí. Va a saber lo que en el colegio le enseñan acerca de la creación. En el colegio, en el curso de religión, ¿no? Le van a enseñar la creación, cuántos días, 7 días, etcétera, etcétera, y Dios creó. Cuando llega usted a la escuela dominical, en niños, eso es lo que enseñan, la creación, el día 1, el día 2. Pero son conocimientos, ¿de qué me sirve saber qué día fue creado el ser humano? ¿De qué me sirve? A ver, creo que eso en tu escuela dominical, ¿no? Sí, por un Un tiempo, maestro, ya ¿no? hace Ya. 4 años Bueno, siempre creo lo he que, dejado. hermano, ya les dije, ¿no? Todos tienen que pasar por el Ministerio de Escuela Dominical de niños, ¿ah? Un año por lo menos, ¿ah? Eso ayuda mucho. Bueno, el que no quiere o menosprecia ese ministerio ese es Pastor, para otros y para mí no, ¿no? En la escuela dominical, bueno, es un consejo personal, ¿no? Vamos a aprender muchas cosas. Entonces, Wilson, ¿de qué Sí, le serviría a un
niño que le enseñes que el día, la creación fue hecha en 7 días. ¿De qué significa para alguien, tú fuiste creado el sexto día? Explícame. ¿De qué le sirve? Prácticamente le ¿De qué le sirve a sirve, un niño? O claro, alguien que pueda responder acá. ¿De qué le sirve? claro, prácticamente le sirve que tiene una identidad prácticamente con Dios, ¿no? Porque prácticamente Dios nos está Yo mostrando lo que, creo. ajá, claro, a su imagen y semejanza. No netamente con todos los atributos como Dios tiene, ¿no? Pero prácticamente diferente a ese sentido, pues. Ujú. A ver, Mm. otra idea. ¿De qué le serviría a un niño saber Génesis? Por ejemplo, esa parte de Génesis, ¿no? Que somos creación de un Dios todopoderoso, Para demostrar que que, somos creación. ujú, Bueno, que pero hay un término, pastor, ¿por qué el niño tiene que entender o por qué se debería tener Génesis? En Pero, la Biblia dice bien claro, ¿no? Instruye al niño en su camino. Yo, por ejemplo, a mis hijas les he enseñado la creación, que Dios tomó Ya. la tierra. ¿Te cuenta, no? Entonces, primera pregunta que sucede ya, si Génesis pastor, o sea, lo primero que debemos aprender es identidad. A ver, Alexis, ¿qué dices? claro, mira, de la forma, bueno, de la pedagógica podría decirlo, porque, claro, no, enseñar el Génesis no supone un punto, no sé si decir importante para que el niño se identifique con su salvación, ¿no? Con Jesucristo, aunque sí, estudiando más a fondo igual hace referencia a eso, ¿no? Pero de forma como tal, ¿no? Creo que enseñar la creación, ¿no? A los niños como tal, fomenta una capacidad de pensamiento crítico, ¿no? A ellos, ¿no? Ver que tienen un Dios de orden, ver Ya, que todo tiene su lugar en la creación de Dios, ¿no? Todo tiene un espacio, ¿no? Que todo tiene su momento dentro de la creación de Dios, ¿no? ya. Muy bien. Entonces, ahora, por otro lado, podemos hacer otra pregunta. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, ¿por qué nos dicen que debemos aprender primero? ¿Qué debo leer? Un pastor, lo que primero que debe enseñar a alguien que está enseñando, que ha venido a la iglesia, ¿qué debe leer? Debe leer Juan, el Evangelio de Juan. No Mateo, Marcos ni Lucas. Debe leer el Evangelio de Juan. Mi pregunta es, ¿por qué al niño le quieren enseñar la creación primero y después Juan? O sea, ¿por qué esa diferencia? Si sabemos que al adulto tiene que aprender Juan, entonces, ¿por Creo qué al niño le enseñan la que, creación? Lo que pastor, pasa, pastor, sí, por ejemplo, es el tema de que también es un desorden, porque es un desorden, porque primeramente, como te dice, ¿no? Al adulto se le enseña Juan, o sea, es parte del Evangelio, Claro. ¿no? Y hay una Entonces, razón, ¿no? sí, más Yo que estoy de nada, acuerdo que enseñe Juan. claro, entonces más que nada es por un tema, yo creo que nos hemos confundido mucho, es como que el niño en el colegio, ¿no? Se le enseña la historia del Perú, ¿no? Para que conozca su Claro. identidad. No, yo creo que más que nada el término de enseñar a los niños desde la creación hasta y de ahí a todo, ¿no? Los profetas, de ahí hasta Jesús, yo creo que bueno, las iglesias lo hacen por un tema, quizá, yo creo que lo ven por un tema de orden, ¿no? Desde el Génesis hasta, ¿no? Pero el niño más pasan los años y solamente lo ve como una historia, pero, ¿no? Ya. Como una historia, Es justamente, El Génesis identifica a un Dios Padre y Juan pero a un Salvador Jesucristo. pero pastor, ajá. hay un Entonces, término, pastor, ahí que, mire, o sea, veo bien claro. Tú sabes que en los colegios más que todo estatales, o bueno, casi, obviamente en los colegios, a los niños les están enseñando que esto viene del nombre mono. O sea, no hablan bueno, de la creación de ya, Dios, digamos, como el hombre, como quien fue creado por Dios. Entonces, hay así es. momentos que engañan eso a los niños y científicamente esto van creciendo. Claro que en Juan Ah, vemos el verbo hecho carne, la boda de Caná, Jesús de Nicodemo, Jesús de la mujer, paralítico, ah, muchas cosas más que vemos en Juan, ¿no? Pero ah, si detallado bien claro, pastor, esto, muchos son engañados en los colegios por el tema de lo que están enseñando estos profesores a través que el hombre viene a través del mono. Entonces, o sea, engañan a los niños, evolucionalmente hacen creer, ciertos, ¿no? Pero no leen la Biblia, no son francos, y ahí viene el tema, ¿no? Del engaño, ya. ¿no?
Sí, entonces, bueno, para simplificar un poco, sí, o sea, vamos a tener diferentes opiniones. ¿Hay que aprender Génesis? Por supuesto que sí. ¿Vamos a ver las raíces de nuestra historia? Por supuesto que sí, hay que hacerlo. Pero justo Carlos dijo algo interesante, que cuando aprendemos eso, lo aprendemos como historia. O sea, sí es historia, es un texto narrativo, pero no tiene ningún significado, no tiene ningún significado si no entiendo mi identidad, y mi identidad no lo voy a encontrar en Génesis. Mi identidad lo voy a encontrar en Cristo. Claro, claro. A eso voy. Entonces, Pastor, yo dónde debo empezar mi identidad? ¿Dónde empieza? Y Juan, el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo 1, explica, en el principio fue el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Una vez que uno entiende que ese verbo fue encarnado, versículo 14, y se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Eh, Ahí vamos a empezar a entender un poco el tema. Por esa razón que a los adultos, cuando llegamos a la iglesia, a los jóvenes adultos, lo primero que se nos recomienda es Juan, y es correcto. La lectura en el caso de ahí se da de forma ordenada. Entonces, cuando yo quiero saber el tema del principio, entonces voy al Antiguo Testamento, Génesis, y explico desde ahí, ¿no? Entonces, primero que tengo que saber Juan, ¿no? pastor, un paréntesis. El ¿Qué? hermano William está clamando por Sí, misericordia en el William, grupo. Dice, Pastor, ¿dónde está? acéiteme, por favor. Carlitos, acéitame en el reino. está como Alguien Acá, que administrador, acá, pueda acá. interceder por mí, dice. ¿no? Ya, Es que ya está. usted está como administrador. Sí me han puesto acá. Ahí está, Bueno, está recién William. veo, ya. Hace un momento, no me fijé que mi batería, mi laptop estaba con la batería baja y se ha apagado. Entonces yo he vuelto a entrar, pero ya no estoy como administradora. Ah, ya. William, No, ya, bienvenido a Reina, William. ahí está William también. Muy ¿Qué bien. pasa? O Entonces, sea, me hizo esperar 20 minutos. no, yo no me di cuenta estaba concentrado en la explicación. Es que estaba Entonces, encadenado. sí, entonces, ¿por qué citas, pastor, esto? ¿Qué tiene que ver con la escatología? Es que, ¿qué tiene que ver con la escatología? ¿Qué Entonces, tiene eso que tiene ver? que ver con entender. O sea, ¿yo cómo voy a entender? Si a mí me dan datos históricos del Perú, el presidente X en la guerra con Chile juntó el dinero y se fue al extranjero y nos abandonó, y por eso que nunca hubo buenos presidentes en el Perú, yo no voy a entender. Si no entiendo mi presente, no voy a entender mi situación del presente para poder saber cómo está en el pasado y pueda interpretar mi futuro. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que aprender es nuestro presente, ¿no? ¿Quién, quién soy? ¿Quién es Cristo? Porque todo empieza en Cristo, hermano. Claro. No empieza en Génesis. Es la historia de la redención, empieza en Génesis, pero nosotros no hemos empezado. ¿Empezamos en quién? En Cristo. ¿Cómo empieza nuestra vida de fe? Cuando se nos predica el Evangelio. Claro. Ahora, alguien dirá, no, es que el Evangelio ya está revelado en Génesis, Génesis, ¿no? Ahí está el protoevangelio, sí, pero ¿quién va a interpretar el protoevangelio sin entender que el cumplimiento de esa maldición que se le da a la serpiente, ¿no? Pues Dios maldice a la serpiente, no a la mujer. Maldice a la serpiente y dice que de la descendencia de la mujer, dice que la descendencia, la serpiente le picará, ¿en dónde? En En el calcañar. el calcañar. ¿Y qué hará la serpiente? La descendencia le va a pisar la cabeza. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿tú puedes interpretar eso? Si tú no conoces el Evangelio y conoces el tema de la cruz, no vas a entender. Me dejo entender. Entonces, esos principios son principios hermenéuticos. Si nosotros empezamos a enseñar a los chicos de forma ordenada, nuestra iglesia va a tener una secuencia de tal forma que no simplemente es darle información, sino que tenga coherencia. Cuando yo empiezo a armar un rompecabezas, escúchame, una vez más ese rompecabezas difícil, ¿no? De un barco en el medio del mar, el mar es azul, el cielo también es azul, y hay partes blancas que es la espuma, no sabes si es el cielo o es la espuma, y empiezas a armar, todo tiene encaja exactamente en un sitio, no lo podemos meter en cualquier sitio. Me dejo entender, porque a veces tú quieres meter en un sitio
va a salir mal, va a salir chueco. Va a encajar, sí, pero la fuerza no estuvo diseñado para eso. Entonces, la Biblia, una de las características de las escrituras es que tienen una unidad. No podemos romperlo por pedazos, porque cuando rompemos por pedazos, nuestra interpretación de las escrituras va a salir otra cosa, porque vamos a forzar algo. Y eso no es la idea de las escrituras. El Espíritu Santo también no nos va a guiar a forzar. Entonces tenemos que conocer. El gran problema que tenemos es aprender a articular un texto con el otro texto. Y la teología sistemática nos ayuda a eso. Pero también vemos que en la teología sistemática, cuando hay una mala interpretación o una forma de interpretación o un principio hermenéutico mal aplicado, sale otra postura. Secundaria, le decimos, pero ahí está el tema. Lo que yo quiero es que ustedes detecten eso, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen la culpa de nuestra enseñanza en la iglesia? Si nosotros somos premilenaristas, es culpa de la iglesia, porque así nos han enseñado. Ahora, ¿eso hay solución? Sí, en algún momento te pones a estudiar y vas viendo la otra postura y te vas dando cuenta, pero no porque, no sé, X no vino, no sé quién, pues, no sé, tú a quién admiras. Ya, Cas ese que Luna, Cas admiras Luna. a Cas Luna, viene tu padrino Cas Luna y te dice, mira, ¿sabes qué? La teología de la prosperidad. Ah, sí, Cas Luna, y encima te da dinero para que hablas tu iglesia al costado de gracia de Dios y te da toda la manzana. La Y levantamos, pastor. y te trae a Marco Gui, Danilo Montero para que cante cada domingo y todo lo de gracia de Dios se meten a la iglesia de Alexis en el Perú. Y hace fiesta. Entonces cambias tu pensamiento. Me dejo entender, es una broma, no es un eufemismo, estoy exagerando. Pero es que nadie te va a determinar lo que dice, o sea, las cosas son lo que las escrituras dicen. Me dejo entender. Entonces, cuando uno tiene esa convicción que la escritura dice, ¿de dónde se interpretó? Ahora, el que quiera irse tendenciosamente sobre una enseñanza está bien, no hay problema, pero tenemos que saber cuál es el principio hermenéutico que se utilizó. Entonces, acuérdense, el principio hermenéutico es un texto oscuro se alumbra con un texto más claro. ¿Ya? Ese es el principio hermenéutico. Las escrituras se interpretan a sí mismas. No puedes traer cosas de fuera para interpretar. No, de historia, de Mesopotamia, de contextos, no. Tienes que, la misma escritura te da el contexto. ¿Me dejo entender? Para entender algunas prácticas culturales y poderlas traer a este tiempo, tienes que entender que, por ejemplo, les doy un ejemplo. En el Antiguo Oriente, donde vivía Abraham, ¿no? Abraham, ¿cuántas esposas tuvo? Una. Dos. No, una nomás. Después que Una murió, esposa. una esposa. Después que Claro, murió, tuvo una más. una, Claro, pero ya. después Sí, después tuvo. Entonces, pero primero tuvo una y tuvo un hijo con otra mujer, porque el contexto en Mesopotamia era algo legal. Si la esposa no te podía dar un hijo, la esposa, si tenía una esclava en edad fértil, joven, podía salir, dársela a su esposo para que la embarazara, y ese niño que diera daba a luz entre las piernas, o sea, la ponía la mujer entre las piernas de la estéril, la ponía la otra mujer y entre sus piernas la ponía y la otra mujer daba, era una especie de vientre de alquiler, daba el bebé y ahí ese bebé era de ella, porque era su esclava, era su dueña. Ese es el contexto. Muy bien. Alguien dirá, bueno, es que yo lo puedo traer al Nuevo Testamento. Ahora en el 2023. Mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Alguien puede responder por qué no? ¿Por qué no alguien no puede querer tener hijo con otra mujer y que sea válido en estos tiempos? Que sea una figura legal. bueno, ¿Por pastor, qué no se puede aplicar en este tiempo? en realidad se está aplicando lo que, Entonces, bueno, lo que no están llegado a Cristo Jesús, eso es pecado. Pero lo cristianamente no podemos hacerlo porque somos, Yo te hago una pregunta, pero ¿era pecado también con Abraham o no? me imagino que era la promesa de Dios, pero claro que Abraham No. pecó, o sea, No. no obedeció a Dios. Ahí no podemos mezclar el tema ético, porque no estamos analizándolo desde el punto de vista.
Ahí hay un tema contextual, que en ese Siempre ha sido tiempo pecado. eso era legal, la esclavitud era legal. Pero Ahora en obedeció, este tiempo la desobedeció. esclavitud no es legal, la esclavitud no es legal, está prohibido. A ver, César, si tú tienes una esposa con ese cuento, ¿no? Con el cuento de tu padrino Santana, listo. Él quiso aplicar eso. Él quiso aplicar, no es que Dios me ha dado una concesión a mí porque yo me sentía. Ese es ese viejo mañoso, ya les he dicho, ¿no? Tu padrino es así. No puedes aplicar eso, No, porque pues, sí es pecado y está, o sea, la Biblia, ¿por qué? Porque en este tiempo está prohibido, te pueden meter preso si tú tomas otra mujer. claro. Marido de una sola Solo mujer, dice la pero Biblia. en el tiempo de Abraham, Pero en pastor, ese por tiempo costumbre la de figura ellos, era legal, pero ¿ya? pastor, Entonces, son temas contextuales, hay que tener en cuenta esas cosas. Ahora, en los temas escatológicos también hay que considerar algunos elementos. Por ejemplo, las figuras literarias, el género de lo que es. Apocalipsis no es profecía. Si alguien les dice que es profecía, ahí está tiene un problema, no es un texto profético. Aunque a veces nosotros para explicar de forma fácil enseñan, ¿no? Es profético, no es profético, es apocalíptico y como tal tiene ciertas características a la hora de interpretar. Hay cosas literales que hemos visto en Apocalipsis 20, vemos que habla del dragón, ¿no? Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Pero ahí mismo dice la serpiente antigua. Ah, eso me da un dato. ¿Dónde encuentro la serpiente antigua? Génesis 3. Génesis. Y ahí mismo aclara el mismo Juan, que está viendo la visión, él mismo está aclarando. ¿Qué está haciendo? Está dando luz al dragón, o sea, está diciendo quién es el dragón. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quién es el dragón? Literal, es Satanás, porque ahí mismo dice Satanás. Pastor, Tú no puedes darle más vueltas. Hay una figura literaria, una segunda figura literaria. El dragón es una figura literaria porque Satanás no es un dragón, ¿no? La segunda figura, ¿qué cosa es? El dragón, la serpiente antigua no es una serpiente, no es una serpiente, pero la tercera aclara y literal dice que es Satanás. Entonces tú necesitas interpretar más, no, ahí ya interpretaste. Pero ahora aparece que ese dragón es atado. Entonces, ¿cómo es o sea, dice que lo han amarrado? ¿A eso es atar? ¿Qué cosa es atar? Entonces ahí está hablando ya de una figura para decir algo. Y va a ser atado por 1000 años. ¿Por qué 1000 años? ¿Quién le va a dar? Ya, digamos que si fuese así, y mi pregunta es, ¿quién le va a dar de comer al dragón para que viva 10 años? 1000 años. Se va a morir. Entonces, si no se va a morir de hambre, entonces es una figura espiritual. Literario. Es espiritual, o sea, no es un dragón, no es una serpiente. Satanás no tiene como, o sea, que podemos decir que es un dragón, sino son figuras de un ser espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces ahí ya qué pasó, cambió de una interpretación literaria a una interpretación. Si yo identifico la figura de lo que es atar por 1000 años, que son dos figuras, voy a poder interpretar eso y entender quién es. Entonces la pregunta es, cuando dice 1000 años, ¿son 1000 años? No. ¿Por qué razón no es? Ahora vamos a explicar un poquito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a admitirlo a William, está que entra y sale, se va a resfriar. Muy bien, ahora sí, prestemos atención, ¿ya? Ahí vamos. Hoy día voy a explicar en esta segunda parte el esquema de las dos eras. Ya les había dado un avance al comienzo. Hoy día voy a explicar un poquito más detallado el esquema de las dos eras. Ese es el esquema de lo que nosotros consideramos el amilenarismo que nosotros creemos, como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, que en realidad no es amilenarismo. O sea, eso es algo que se ha denominado, que entendemos, pero es que amilenarismo, el A dice que no hay milenio, no existe milenio, pero nosotros creemos que hay un milenio, pero ese milenio es esta era, ya hemos conversado, ¿sí o no?
Entonces, vamos a ver que hay dos eras. Entonces, las interpretaciones se basan en esquemas. Entonces, el dispensacionalista tiene un esquema de interpretación. Ahora vamos a ver un poquito más. Y el amilenarismo, en este caso, que el milenio es ya estamos viviendo el milenio, tiene un esquema. Y ese esquema está basado en dos eras. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos eras? El presente siglo y el siglo venidero. Entonces estamos hablando de dos eras. Primero, el presente siglo, el que estamos viviendo, ¿no? Que según el amilenarismo, ¿no? Es ahora, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Esa es la era. ¿Y qué cosa y cuándo es el siglo venidero? Cuando venga Jesús por segunda vez. Ahí termina, bueno, inaugura el reino. En la segunda venida lo consuma el reino, y el siglo venidero es todos los acontecimientos que van a pasar después de eso. Eso es lo que vamos a plantear, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que este siglo, ¿no? Es el presente. La segunda venida de Jesucristo es lo que separa este siglo del siglo venidero. ¿Qué cosa trae el siglo venidero? Lo primero que trae el siglo venidero es la resurrección de los muertos, ¿no? ¿Cómo es esa resurrección? Resurrección de los que están en Cristo y de los que es una sola resurrección, no hay dos resurrecciones, porque los que hablan del milenio dicen que van a resucitar al inicio del milenio los muertos en Cristo y al final del milenio los malos. Eso es si hubiera milenio, pero si no hay milenio y el milenio ya se dio, entonces la resurrección va a ser una sola de todos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y en ese siglo venidero, ahí inmediatamente con la segunda venida, la resurrección y ahí el juicio. ¿Va a haber varios juicios? No va a haber varios juicios, va a haber un solo juicio. Entonces, un reino de 1000 años no cabe en este esquema. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, yo quiero acá mostrarles algo más un ratito. Acá tengo una figura que no la pude poner en la diapositiva. A ver. A ver, más o menos si lo presentamos en una figura, va a ser así. ¿Se ve? Sí, Sí, pastor. pastor. Ya. Este es así. Después ya más adelante aprender un poco de cómo trabajar en con la diapositiva, pues es un poco más complicado por tema de tiempo. Lo iremos cada vez mejorando, pero por lo menos tenemos así. Entonces, esta es la línea del tiempo. Este es este siglo, el tiempo de la iglesia. La segunda venida es lo que separa este siglo del siglo venidero. Y en la segunda venida es la resurrección, el juicio final. Ese es el esquema así de simple. No es muy complicado, no hay que interpretar más, porque acá, según esto, tan simple que registra la Biblia, con este esquema, es simple y no cabe un milenio. El problema es cuando a este esquema le pones que en esta segunda venida, ¿no? Hay un periodo antes. Tribulación. Entonces, La comparación sí, un montón de cosas. Bueno, obviamente, el periodo de esa tribulación va a ser antes de la venida, o sea, si es 7 años, 13, no sé, pero lo vamos a pasar, es simple el esquema. Y después todo esto, y ahí es la eternidad. Ya no hay un reino de 1000 años y después va a ser desatado una guerra del Armagedón y va a haber juicio y al otro le dan a premio. O sea, la eternidad, ¿cuándo empieza? Después del milenio. Y la palabra y el tema de milenio, como hemos dicho, no aparece en los textos que hablan del reino de los cielos. Ahora vamos a demostrarlo, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver, ¿no? Después también vamos a ver Lucas 20, 27 al 40, ¿no? En este siglo, si nosotros leemos, tomen nota porque no nos va a alcanzar tiempo para leerlo todo, pero ustedes ya lo han leído seguramente, lo hemos leído. Lucas 20,
versículo 27 al 40, habla de este siglo y el siglo venidero, ¿no? Es la pregunta que le hacen los saduceos, ¿no? Los saduceos no creían en la resurrección y se acercan a Jesús y le dicen, ellos no creen en la resurrección, pero lo van a tantear a Jesús, pero a ver qué dice. Había un hombre que se casó con una mujer. Esta mujer se enviudó, o sea, y de ahí pasaron 7 hermanos. Estoy sintetizando la historia, usted ya lo conoce, ¿no? Muere, total, los 7 hermanos pasaron por la pobre mujer. La pregunta es, ella muere en la resurrección, ¿esposa de quién es? Le dice. Porque lo quieren agarrar a Jesús, pues. Ellos creen que es, disculpe, acá en el Perú nosotros decimos, no creen que es su cholito, ¿no? Que le va a hacer cholito y no va a saber qué responder Jesús. Pero Jesús, él sabe todas las cosas y le responde, ¿no? En este siglo, la gente se da por casamiento, pero en el siglo venidero, habla de 2 eras, no hay casamiento. En este siglo, dice, hay muerte. En el siglo venidero, no hay muerte. En este siglo, hay hombres naturales, ¿ya? Y viven con los cristianos, ¿ah? Ojo, pero hay hombres naturales. En el siglo venidero, solamente hay hombres resucitados. En el siglo venidero. Y esos resucitados, los que murieron en Cristo, en la presencia del Señor y reinarán con él, y los incrédulos van a resucitar para irse al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero solamente va a haber hombres resucitados porque los incrédulos van a resucitar. ¿Para qué? Para ir al infierno, el juicio. Y en este siglo, los justos y los injustos viven juntos, coexisten. Pero en el siglo venidero, los hijos de Dios y los impíos serán separados por siempre. ¿Cómo es la separación? Cielo, infierno. Infierno. Ese es el cuadro así de simple, este siglo y el siglo venidero. Y la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Muy bien. Para explicar un poquito más, cuando la Biblia habla de la parábola de la siembra, acá se da la siembra, en este siglo se siembra, y en este siglo que se siembra ya fue inaugurado con la primera venida de Jesucristo. ¿Y cuándo termina este siglo? Cuando vuelva Jesucristo. Cuando venga Jesucristo por segunda vez. A ver, ya me pasé, creo. Ya. Cuando venga Jesús por segunda vez. Cuando venga Jesús por segunda vez, este siglo, el siglo presente, se acaba con la segunda venida. Ya no se va a sembrar. ¿Qué dicen los dispensacionalistas o los premilenaristas? Que o sea, viene la segunda venida, todavía va a haber un tiempo. Por eso que sale la película, ¿no? Toda la iglesia se fue, el pastor se quedó. No era creyente, ¿no? No era creyente. Así esa es la concepción de Hollywood. Entonces el pastor se quedó. Así no sale la película. Ya les conté la vez pasada, ¿no? Y me asusté, pues. Si el pastor de la iglesia, que es el que enseña a todos, cuando viene Jesús, se lleva a la iglesia porque son santos, el pastor se queda porque no era creyente. Entonces tiene que pasar la tribulación para salvarse. No, ese pastor no era llamado por Dios. No era llamado. Ya les expliqué, ¿no? No, es que escúcheme, es que lo presentan así. Entonces yo cuando vi, o no sé cuántos han visto, nos asustamos. Pues yo dije, si el pastor que enseña en la iglesia se queda, ¿qué será de mí? Entonces, pero la Biblia no enseña eso, pues. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, pues sabemos que el que es creyente, no, seguramente habrá pastores no creyentes. Eso no lo podemos determinar nosotros. Pero la siembra se da en este siglo. Y la siembra empezó, ¿desde cuándo? Cuando Jesús vino el reino de los cielos se ha acercado, inauguró el reino. Lo que se le dice el milenio es acá.
No hay ese milenio después de la segunda venida. Está acá, porque acá es donde se siembra. ¿Cuándo termina? Cuando Jesús viene. Ahí es el fin de este siglo. Y empieza el siglo venidero. ¿Qué cosa es? La cosecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya comprendiendo un poquito esto, vamos a seguir con nuestra diapositiva. Ya pienso meterlas a figuras en orden, pero ahorita no las tengo así, ¿no? Por eso tengo que estar aprendiendo a apagar. Muy bien. Entonces, es este siglo, segunda venida, siglo venidero, resurrección, juicio final. Un reino de 1000 años no cabe acá, según este esquema de las dos eras. Vamos a ver acá que hay una, como les venía diciendo, hay una hermenéutica errada. ¿Cuál es la hermenéutica errada? ¿Cuál es el problema? Es un problema hermenéutico, pero vamos a ver que el texto de Apocalipsis, capítulo 20, que habla del milenio, es el único que está en la Biblia, se encuentra en un texto apocalíptico. Interpretar pasajes de la Biblia a la luz de Apocalipsis 20. ¿Cuál es el error hermenéutico? Interpretar pasajes de la Biblia a la luz de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 no da luz, es un texto oscuro. Necesitamos alumbrarlo con otros textos. Pero ¿qué hacen los que hablan del premilenio, pretribulación y todas esas cosas? Ellos toman Apocalipsis 20 y dice que Apocalipsis 20 hay milenio, entonces como hay milenio, dan por sentado que el milenio significa un periodo de 1000 años. Va a alumbrar. Ya hemos explicado que no es, ¿no? Que es un año, puede ser 1000 años para el Señor. Ya explicamos toda esa explicación. Si no ha estado, tiene que ver los videos, si no acá estamos perdidos. Entonces, interpretar pasajes de la Biblia a la luz de Apocalipsis 20, ese es el problema. No podemos interpretar desde Apocalipsis 20. Hay milenio, entonces el milenio lo meto en todos los pasajes que hablan del reino. Ese es un error hermenéutico. Entonces, tenemos que aplicar un principio hermenéutico. ¿Cuál es el principio hermenéutico? Acá está, ya lo había venido avisando. Ahí se ve, interpretar los textos oscuros con textos claros. Esa es la solución. Entonces, Apocalipsis 20 es un texto oscuro. Yo para poder interpretarlo debo alumbrar ese texto con textos más claros. Entonces tengo que ir ¿a dónde? ¿A dónde irían ustedes, hermanos? Ya en la primera parte Al vine Antiguo anunciando. Testamento. Ya, el Antiguo Testamento puede ayudarnos. ¿Qué más? Buscaría más textos Mateo, bíblicos, pastor, para aclarar las Lucas. cosas. ¿Qué buscaría César? Y me diría, por ejemplo, en Texto que da. Juan también habla y textos más bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento, puede Ya. ser que también A ver, por partes. O sea, voy a empezar a buscar todos los textos o selecciono textos. ¿Qué textos seleccionaría? Mateo 24, 25. Ya. Está bien, pero hay que seleccionar ciertos textos. Los textos que son, que hablan de los últimos días apocalípticos, de esos Ya. textos, de esos Ya. libros, de esas Ahora, partes. José, cuando buscamos esos textos apocalípticos, son textos oscuros. Entonces, tal vez no nos van a ayudar con claridad. Por ejemplo, un texto que me puede ayudar a entender esto es Daniel. Pero Daniel entendía muy bien lo que la visión había visto. Él hablaba de la visión nada más con exactitud. La pregunta es, ¿entendía? No entendía. Otra pregunta, ¿Juan el Bautista entendió que el reino de los cielos ya se había acercado No, y que iba a pasar 2000 años y se iba a establecer el reino? ¿O No, qué no entendió? entendía Porque él todavía. era un profeta del Antiguo Testamento. Todavía sí, no pero entendía él. No no entendió. entendía, Sí, por eso pero mandó sí era un aquí. hombre de Dios, pero Ah, necesitaba sí. que alguien le alumbre. Y él no pudo porque lo metieron preso. Después vamos a hablar de él. Claro, pero en realidad, si él entendiera la... Entonces, sí, la pregunta es simple. ¿Qué tipo de textos yo tengo que buscar para saber el tema de ese milenio? El milenio es un reino, ¿no? Ya. ¿Qué textos tengo que buscar para entender ese milenio que quieren postular? ¿Qué debo buscar?
porque habla de un reino de 1000 años. ¿Qué debo buscar? ¿Qué tipo de textos? ¿Que hablen de qué? No Del, podemos del fin del tiempo, porque el fin del tiempo siempre es un poco oscuro. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Reino de Dios, el reino de del los cielos. reino de Dios. Muy bien, tengo que buscar los textos que hablan del reino de Dios. Lo he dicho en antes, ¿ah? Muy bien, excelente. Todos estamos ahí conectados. Estamos haciendo teología, hermano. No es solamente que repita lo que el otro dice, ¿ya? Por eso que yo quiero que el día martes estén a las 7, el día jueves estén, hermano. Con eso vamos a terminar y algo aprenderemos más y podemos ser de más beneficio para el estudio de las escrituras y de nuestras iglesias. Muy bien. Entonces, el principio hermenéutico es interpretar los textos oscuros con textos claros. Entonces, yo tengo que buscar los textos del Nuevo Testamento que hablan del reino de los cielos. Porque en el Antiguo Testamento el reino de los cielos no está muy claro, pues los profetas tampoco lo entendían. ¿Me va a ayudar algunas cosas? Sí. Las 70 semanas lo puedo entender desde Daniel. Daniel no lo entendía. Yo te hago una pregunta, ¿por qué vas a entenderlo tú? Los discípulos que conocían todo el Antiguo Testamento, ellos conocían más, son judíos, saben más, conocían la Torá de memoria y no entendían las parábolas. Hasta que, acuérdense, que Jesús le dio luz. Ellos necesitaban que algo alumbrara. ¿Qué significa las parábolas? Y las parábolas hablan de qué? Del reino de los cielos. Entonces ahí, esas parábolas hablan del reino de los cielos. Ahí nos va a dar luz acerca de lo que significa ese periodo de 1000 años. ¿Me dejo entender? Entonces, acuérdense, es el principio hermenéutico, interpretar los textos oscuros con textos claros. Ahora, ¿cuál es la hermenéutica correcta? Interpretar Apocalipsis 20 a la luz de pasajes claros del Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Esa era la respuesta que quería. Por favor, hermanos, el próximo jueves voy a tomar un examen la primera hora. ¿En qué consiste el examen? El recordar estas cosas que hemos visto en clases, ¿ya? Para poder ustedes entender esto van a tener que leer bastantes libros, que no se los he dado a leer, yo se los he sugerido. Acá estoy haciendo un poco el resumen de todos esos libros. Entonces, si usted ha participado en las clases, que es el propósito de este curso, el examen va a venir estas cosas. Y lo voy a hacer bien simple. Entonces, si usted participó acá, va a poder responder. Y lo voy a hacer bien simple, tan simple que usted va a tener que poner si es verdadero o falso nada más. ¿Ya? Pero voy a poner ahí. Entonces son algunas preguntas y unas dos que usted me explique algunas cosas que usted ha visto acá y me explique su posición con respecto a algunas posturas, ¿no? Entonces, el día jueves, la primera hora, vamos a tener el examen. Acá vamos a estar todos esperando. Yo espero que den el examen. Y voy a ver cómo lo hacemos, ¿no? Para que pueda llegar acá. Pero ya voy avisando. Y esto va a entrar. ¿Qué va a entrar? La hermenéutica correcta, pues, ¿no? Tú para identificar la hermenéutica correcta, tú conoces la correcta, ahora te vas a dar cuenta dónde está el error del otro. No simplemente decir, no es que tú eres presbiteriano, no es que tú eres de tal, tú eres de tal. No, no, no se trata de eso. Se trata de un tema hermenéutico. ¿Sí, Wilson? No, uno es presbiteriano pentecostal. Presbiteriano pentecostal. Así, ¿tú eres presbiteriano pentecostal? No, evangélico cristiano. No es presbiteriano bautista. Pastor Luis es él es presbiteriano pentecostal. Ahí, pregúntenle por qué le decían en el seminario el profesor presbiteriano pentecostal. No, es un tema, o sea, no, ni presbiteriano es malo, ni pentecostal es malo. No es así, ¿no? Bueno, avancemos. Entonces, la hermenéutica correcta es interpretar Apocalipsis 20 a la luz de pasajes claros del Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Cuando tú hagas ese trabajo, vas a poder entender las profecías
que hablaban sobre esto. Después vamos a ver un poco más. Las lecturas apocalípticas no son más claras que las revelaciones en prosa de otros textos bíblicos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es las revelaciones en prosa? Son aquellas revelaciones que no son, que no son apocalípticas, donde se narra o se enseña. Entonces las cartas están en prosa. Las enseñanzas de Jesús, si bien es cierto, está dentro de una narración, pero hay una enseñanza. Eso está en prosa. Cuando está en prosa, no hay una figura que entender, una visión que descifrar. Ese es el punto. Ya hemos hecho un poco de práctica con los libros poéticos. Ahora estamos en tema apocalíptico. ¿No? Entonces, esto les va a servir para poder interpretar Apocalipsis y entender bien, ¿no? Entonces, las lecturas apocalípticas no son más claras que las revelaciones en prosa. Entonces, ¿usted qué busca? ¿Lecturas apocalípticas? No, pues, porque eso es difícil. No, es oscuro. Entonces, yo tengo que buscar las revelaciones en prosa. Y buscar revelaciones no es que yo empiezo a orar y, Señor, revélame. No, eso no funciona así, está en la Biblia. Entonces las revelaciones son en prosa de otros textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está lleno acerca del siglo, el presente siglo y el siglo venidero, solo que no nos hemos dado cuenta. Pero si empezamos a citar como lo vamos a hacer ahora, vamos a encontrar, oye, sí, ¿no? Jesús hablaba de un siglo presente, un siglo venidero. ¿Lo mismo habla Pablo? Sí. ¿Lo mismo hablan en Hebreos? Sí. Y ese es el trabajo justamente que queremos hacer, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a ver textos que dan luz a los oscuros. A ver, ya no me alcanzó el tiempo de poder llenar. ¿Quién puede leer Números 12, versículo 6? Amén, 12:6. Ya. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. Dice así. Versículo 7. No así, no así a mi siervo Moisés, que es fiel que toda mi casa. Que es fiel en toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Es una pregunta, ¿ya? Siempre hay que considerar los signos y las comas para poder entender y confluir. ¿Qué está pasando en este texto? María y Aarón murmuran contra Moisés, ¿no? Están murmurando contra Moisés. Usted ya sabe que después el Señor castiga a María con lepra, ¿no? Pero la enseñanza no tiene que ver por ahí, sino tiene algo importante acá. Y este es un texto que da luz a otros oscuros. ¿Por qué? Dice el versículo 7, el versículo 6, dice que oíd mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. A los profetas, ¿cómo le hablaba el Señor? ¿Cómo dice que le va a hablar el Señor? A los profetas. Con sueños y Visión, sueño. visiones. Ya, Sueños y visiones. ya. Pero hace una distinción, pero no hacía a Moisés. No, cara a cara habla con él. Moisés era profeta también, ¿ah? Sí, también. Más que ¿No? profeta. A él le va a hablar diferente. Hermano, esto es lo importante. A él le va a hablar diferente. A los profetas, que todavía no hay, que van a ver más adelante, les va a hablar así, por sueños, visiones. Pero a su siervo Moisés no le va a hablar así. ¿Cómo le va a hablar? Cara a cara. Y no va a haber o sea, no lo va a hacer presentar figuras, sino que le verá la apariencia de Jehová. Claramente. No. A ver, tranquilo ahí. Ahí dice. Cara a cara hablaré con él. El punto no está en que le va a hablar, sino que le va a hablar claramente. Le va a decir con exactitud. Va a iluminar lo que tiene que decir, lo que se tiene que hacer. Y no por figuras. No, pues. A los profetas, ¿qué cosa le da? Figuras, sueños.
pero a Sueños. Moisés le va a hablar, No. o sea, acá, a ver, un ratito César, me tienes que dejar terminar la idea y de ahí hacen las preguntas. Dice que a Moisés no le va a hablar por figuras. Eso indica que hay formas de interpretación de los profetas por figuras, visiones y sueños. Y el texto de Apocalipsis es una visión, hermanos. Pero él da, por otro lado, va a hablar claramente. Eso indica en la Biblia, como ya tenemos la revelación completa, porque ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos una visión, ya está todo. Entonces, ¿qué indica esto hermenéuticamente? Que hay textos claros que Jesús ha manifestado, porque Él es el que ha dado la revelación, y el Nuevo Testamento habla exactamente de lo que es el reino de los cielos. Eso va a iluminar los textos que son por visiones. Y Apocalipsis 20, ¿qué cosa es? Revelación. ¿Qué cosa es? Revelación. Una visión. Es una visión. Visión. Es una revelación. Para algunos le revela de forma clara y a otros se lo revela como A través de figuras. por figuras que no se entienden, pues. Necesitan que otro texto alumbre. ¿Se encuentra el principio aquí o no? Entonces, ese es el punto. Ahora veamos Daniel 7:16. ¿Quién me ayuda a leer Daniel 7:16? Pastor, Ya. dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Muy bien. ¿Qué cosa ha pasado acá? A ver, ¿quién puede explicar? Daniel. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Qué cosas se le estaba revelando a Daniel? La visión de las 4 bestias, ¿no? La visión de las 4 bestias. Antes lo mencioné. ¿Qué cosas son las 4 bestias? Entonces Daniel no entendía. Necesitaba que alguien le dé luces, que le explique, que lo haga entender. Lo mismo que Jesús hacía con los discípulos. Le daba la parábola. ¿Qué significa esas figuras de la parábola? Señor, explícanos. Y Jesús le daba revelación a ellos, pero no a todos. El mismo principio está en el Antiguo Testamento, en Daniel, un texto apocalíptico. Y dice el texto en el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían. O sea, Daniel está en la visión, no entiende, ¿y qué hace? Se acerca a uno de los que asistían. Versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza se asombraron. ¿Por qué? Porque estaba viendo 4 bestias. Yo te hago una pregunta. ¿Daniel entendían quién eran las 4 bestias? No. No. Para entender las 4 bestias necesitas textos que te expliquen qué cosa es. Eso es lo que va a pasar. Y dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, de las visiones. Y me habló, tuvo una respuesta. Él no 19. entendía. Y me hizo conocer la interpretación de todas las cosas. De todas estas 4 grandes bestias son los reyes que se levantarán. Si no hay esa revelación, no vamos a entender. Ese es el principio. Capítulo 8, versículos 15 al 19. ¿Quién puede leer? Amén. Ya. Dice 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie.
y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Muy bien. ¿De qué están hablando? Del tiempo del fin. ¿Cuándo es el fin? La segunda venida de Jesucristo. ¿Daniel entendía eso? No, no lo entendía. ¿Lo comprendió? No, necesitaba que alguien le explique, eso es del fin. Entonces muchos profetas estaban esperando solamente que la primera venida de Jesucristo y ahí se inauguraba el reino y se consumaba el reino. ¿Qué esperaba Juan? Eso. Ahora vamos a ir viendo algunos elementos más. Unos minutitos más ya para poder, poder ver. ¿Se va entendiendo? Entonces, hasta ahí estamos, hermanos. Ven. ¿Alguien he perdido? ¿Ah? Porque esto principalmente, ojo, va a entrar en el examen. Porque usted tiene que dominar esto. Yo creo que es importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es hay un problema acá, ¿no? El problema del dispensacionalismo y las otras interpretaciones es que ellos hablan de un problema, el problema de las brechas del dispensacionalismo. ¿Qué son brechas? Que según ellos dicen que el texto van a encontrar, según Apocalipsis 20, un milenio. Entonces, en los textos que hablan del reino de los cielos hay una brecha. Esa brecha no se dice en el texto, pero ahí significa algo. Entonces, ¿qué hacen? Detrás de un I hay algo. Y ese I en los textos bíblicos dice, y la venida del Señor y la resurrección de los muertos, ¿no? El Señor va a venir y la resurrección de los muertos. Entonces, en ese I hay algo, dicen ellos. ¿Qué cosa es eso? Ese es el milenio que habla Apocalipsis 20. Ahora, ese término I en griego es kai. Kai. ¿Ya? Creo que ya han llevado griego, ¿no? ¿Ustedes han llevado griego? Griego 1. Griego básico. Ya. Sabían que I es un conector, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no sé, la región, el presbiterio Lima y Sur, ¿no? Estoy hablando que en Lima hay un presbiterio que abarca Lima como departamento y Sur, todo lo que hay abajo de Lima, ¿no? ¿Se entiende? O sea, Lima y Sur. Si hablo de presbiterio norte, es todo lo que hay en el norte. ¿Sí? Lima y Sur. Entonces, conecta que hay Lima y hay también abarca hasta el sur, Lima y Sur. ¿Se entiende? Pero ellos no, ellos dicen que no, eso no se interpreta así en la Biblia. ¿Ya? El término para ahí es kai. Creo que llevaron griego allá en Trujillo, hermano José Luis, los que estuvieron Sí, allá. pastor. Sí, sí. Ya, les hablaron sobre el término kai, el conector I, porque esto es súper básico, ¿ah? Yo recuerdo, no. Ya. Ese es por ejemplo, ese es un tema un poco complicado, porque el griego tiene varios niveles, pero lo más básico del griego no son las mismas palabras, sino, por ejemplo, las conjunciones. Por ejemplo, el término i, que es kai. En griego es importante saber qué significa kai, por ejemplo, en este caso. Después ya hablaremos un poco, ¿ya? Pero esto es importante en asunto de interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que los dispensacionalistas dicen que cuando hay un i, en ese i hay una brecha y hay algo. Entonces, para asuntos del milenio, dice que todos los textos que hablan del reino de los cielos y la resurrección, ahí en ese i hay una brecha. ¿De dónde han sacado eso? El premileniarismo, la brecha abre la posibilidad que en este siglo venidero, ojo, en el siglo venidero, no en este siglo, existan personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? Los no creyentes. Ellos sitúan a las personas naturales que en el siglo venidero, que habla Jesucristo, va a haber gente
no creyente. Y gente que no han resucitado. Ahora, esto contrae que tendrán hijos que serán inconversos. Y esos hijos, en 1000 años, pues imagínate cuántas personas se van a multiplicar. En el juicio final, estos todos que nacen en este tiempo van a ser eliminados. Entonces, yo no sabía eso. Es que hay que leer un poquito acerca de estas cosas y vamos a descubrir que detrás del dispensacionalismo hay estas cosas, problemas hermenéuticos. Ahora, ¿qué cosa significa CAI? CAI es una conexión aposicional. Es simple. ¿Qué cosa es aposicional? ¿No? Significa que añade, no que hay una brecha. El I no abre una brecha. El I es I. Lima y Sur. Segunda venida y resurrección. Entonces ellos encuentran un I o un CAI entre segunda venida y resurrección. Ahí entra Apocalipsis 20, que es el milenio. Ya descubrí, ya he abierto todo eso y ahí está la verdad del premilenarismo, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, acá está el tema, o sea, es un tema de interpretación. Ellos interpretan que CAI es una brecha, pero CAI no es una brecha, CAI es I. I es I, no es otra cosa. Ellos lo interpretan como una brecha, que es aposicional, añade. ¿Se va dando cuenta, hermano, qué importante es conocer el idioma original? Por lo menos lo básico. Claro. Y lo básico te tiene que enseñar alguien que conoce todo y puede seleccionar lo básico. Entonces, lo básico es entender qué significa CAI, las conjunciones, ¿no? Algunas palabras básicas. Después hablaremos un poquito más acerca de eso. Voy a tratar de traer siempre esos para que siempre tengamos en consideración. Entonces, ese es el problema de las brechas del dispensacionalismo. ¿Qué es la brecha? Es que dentro de una visión, uno mira, por ejemplo, una montaña. Miras una montaña, ves el pico de la montaña. Pero desde una vista de acá atrás, ves la otra montaña, ¿no? Y ves los dos picos que están juntos, ¿sí o no? Dos picos juntos, si lo miras desde atrás. Pero, porque estamos mirando de abajo, solamente miramos las puntas y pensamos que está en la sierra. Cuando uno dice, ¿dónde queda tal pueblo? Aquisito. Entonces, ¿qué es Aquisito? Ahí, mira, volteando el cerro, ahí nomás Aquisito es. Desde ahí, claro, es volteando el cerro. Muy bien, tú ves el cerro y ya está cerca. Pero cuando tú caminas hacia ese sitio, te das cuenta que después el cerro entra una quebrada hasta el fondo, 5 kilómetros de salida, son 10 kilómetros. Ese Aquisito se vuelve interminable, ¿sí o no? No sé si les ha pasado a usted cuando han ido a la sierra. Ya, ese Aquisito, pues, entonces, no, cuando uno mira así, ve que hay una punta, la otra punta está cerca, pero ahí hay una quebrada que entra 5 kilómetros y otra que sale, ¿no? O si es muy lejos ahí, pasa un río, tú tienes que bajar y volver a subir. Lo mismo pasa cuando ves dos puntas, tú ves una visión, la otra visión, ves acá y ves allá, pero no te das cuenta que en el centro hay algo. Esa es una brecha, hay un valle. Entonces, ellos utilizan esa figura. Sí, es verdad. Si tú ves desde el Antiguo Testamento, los profetas veían el tiempo final, pero no sabían lo que había. Ellos dicen, eso que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para el fin, hay una brecha, ellos dicen, lo que no podían ver los anteriores. Y sí tienen razón, pero ellos le ponen a esa brecha que es milenio y así quieren interpretar todo. Y ahí es donde cometen el error, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué hace Cristo cuando dice y? ¿No? Cristo conecta este siglo con el siglo venidero. O sea, este siglo presente está conectado con el siglo venidero. No hay una brecha. Ese I es el siglo venidero, el presente siglo y el siglo venidero. ¿Qué separa? Y hemos visto el primer esquema,
ese dibujito, ¿qué cosa lo separa? La segunda venida. Así de simple, ¿no? Muy bien, la interpretación dispensacionalista del Apocalipsis 20. Apocalipsis, según ellos, dicen que es la última carta de Dios con la que se explica todo lo demás. Entonces, ellos dicen, como está escrito al final, con esa última revelación voy a interpretar todo los demás. Ahí está su error. Como es el único texto que habla del milenio, entonces se debe interpretar todos los textos bíblicos acerca del reino a la luz de Apocalipsis 20. Cada I, o sea, ese cada I, hay que introducir el milenio. Y ahora vamos a ver un poquito comparando, ¿ya? Entonces, el asunto es que en el Nuevo Testamento que nosotros conocemos, resuelve todas las brechas. Cuando uno lee todos los pasajes que hablan del reino, no hay brecha. No existe una brecha, no existe un milenio. Vamos a ver. Con la revelación del Nuevo Testamento ya desaparecen esas brechas. O sea, cuando leemos exactamente cómo es. ¿Y en qué género está escrito el Nuevo Testamento? La mayoría, aparte de Apocalipsis. ¿Cuál es el género que se utiliza ahí? ¿Apocalíptico o prosa? Prosa. Prosa. Y la prosa no necesitas interpretarlo, es literal. Y si es literal, no existe una brecha escondida ahí. Entonces, el Nuevo Testamento ya desaparece esas brechas. Pero si te vas a interpretarlo, Apocalipsis 20 con el Antiguo Testamento, es lo mismo. Porque no se puede ver. Pero si interpretamos lo del Nuevo Testamento, nos va a dar luz y vamos a entender el Antiguo y el Apocalíptico. El Nuevo Testamento revela todo lo que necesitamos saber para interpretar correctamente. Es un principio. Todo. El Nuevo Testamento, todo está ahí. Todo lo que necesitamos saber. No necesitamos saber más. Las cosas ocultas que no están reveladas ahí es para Dios, no es para nosotros. Pero las que están escritas son para nosotros. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 29:29. Las que están ahí, el Nuevo Testamento, eso no necesitamos. Necesitamos más visiones, más sueños, más revelaciones. No necesitamos más revelaciones. Todo está en la Biblia. ¿Me dejo entender? Ya. Porque la palabra profética más segura, ¿cuál es? Las Escrituras. Ese es otro principio hermenéutico que debemos tener en claro. Y a la luz del Nuevo Testamento pone todas las cosas en orden. Cuando nosotros leemos bien el Nuevo Testamento, vamos a ver el orden de cómo se van a dar las cosas. ¿Y cuál es el orden? Presente siglo, según las parábolas de Jesús, es el tiempo de la siembra. En el tiempo de la iglesia va a haber trigo, cizaña y también el tema del mundo, la cizaña y el mundo. O sea, lo bueno y lo malo, el justo y el injusto, el creyente y el no creyente van a vivir. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la siembra. ¿Y cuándo acaba? En la segunda venida. Ahí acaba la cosecha. Ya no se va a volver a sembrar. Perdón, la siembra. Ya no se vuelve a sembrar con la segunda venida. Y empieza el siglo venidero, que según la parábola es el tiempo de la cosecha. ¿Se entiende? Entonces hay dos eras nada más. El presente siglo y el siglo venidero. No existe un milenio después que venga Jesús. Entonces, ¿qué están hablando ahí? Que es el reino de los cielos, ya está. Es un reino que se ha inaugurado, pero se va a consumar con la segunda venida de Cristo. Ahí se establece y empieza la vida eterna. Resurrección, juicio general. Entonces, el Antiguo Testamento pone en orden todas esas cosas. Y eso es lo que hicieron los reformadores, pues. Entendieron de esa forma, leyendo las Escrituras. Ahora, vamos hasta acá nomás vamos a llegar. Y el lunes nos encontramos a las 7 y vamos a ver las perspectivas proféticas de Juan el Bautista, porque fue el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. De ahí hubo el periodo intertestamentario. Llevaron el periodo, el entreperiodo, el curso de entreperiodo. Ha llevado, ¿no? Sí.
Sí, Ya. sí creo. Esa etapa es un tiempo de silencio. Usted tiene que dominar todas esas cosas. Es un tiempo de silencio. No había más palabras de Dios. Solamente lo que estaba escrito, y era un tiempo que Dios ya no hablaba más, 400 años. Había pasado varias cosas, varios cumplimientos y cosas por el estilo. Y después de todo ese tiempo, sigue funcionando el sistema y Zacarías con su esposa, que era estéril, Zacarías recibe una revelación, estando a la hora que le tocaba ese año, le tocaba entrar a ofrecer el sacrificio, todo eso, prender las velas, el incensario, y le habla un ángel, ¿no? Y le dice, vas a tener un hijo, y le pondrás por nombre, ¿qué nombre? Jesús. Juan. ¿No? No, Juan, queda mudo, Zacarías, dice queda mudo. sí, y le pondrá por nombre Juan. Juan. Y dice, y lo mira, Exacto. se quedó calladito, pero el ángel dice, por cuanto no has creído, te vas a quedar mudo. ¿Sí se acuerdan, no? Sí, Y pues. de ahí, cuando nace Juan el Bautista, ahí el papá habla, ¿no? ¿Por qué le van a poner Juan? Y ahí suelta, ya. No Entonces, creyeron. él él va a venir y va a anunciar, ¿qué cosa? ¿Qué va a venir a anunciar Juan el La buena Bautista? nueva la buena nueva del Señor. El camino del Señor. La que venida. se Las buenas arrepientan y nuevas, se las conviertan. buenas nuevas las anunció Jesús, pero ¿qué Claro. anunciaba Juan el Bautista? El Arrepentimiento. arrepentimiento. Ya. ¿Pero qué anunciaba principalmente? Arrepiéntense. El reino de El reino de Dios. los La cielos. venida del Mesías, pues, prácticamente porque él preparaba el camino. Arrepiéntense Ya, porque el muy reino de bien, los cielos. Wilson, muy bien. Él preparaba el camino del Señor. Él se arrepienta y bautizaba, pero él lo que estaba anunciando es lo de Jesús. Estaba preparando el camino. Pero Juan el Bautista tiene una perspectiva profética con respecto a Jesús, porque él lo bautiza y sale la voz del cielo y Juan el Bautista lo escucha. Vayan leyendo eso, ¿ya? Para la próxima clase quiero que vengan bien preparados con la perspectiva profética de Juan el Bautista. ¿Ya? Y de ahí vamos a estudiar algunas cosas más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta acá nomás llegamos. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. justo aquí una hermana me escribe y me dice sobre Mateo 19:28. Dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A ver, un rato. ¿Qué texto me dices? Me mandó Mateo 19:28, donde Jesús promete a sus discípulos, ¿no? 82. Que va a estar sentado con ellos en su trono de su gloria para juzgar. Mateo 19. 28. Ya, a ver, léelo, por favor. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya. Y en Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, dice, Jesús promete que estarán con él los discípulos en Mateo para juzgar al pueblo de Israel. Ya. Ya, Y, pero ¿cuál es la pregunta? y dice que en Apocalipsis se cumplirá esa promesa, o sea, cuando está hablando, ¿no? Que o sea, me dijo, estudia y me dijo. William, a ver, vamos a ordenarlo con la pregunta. 12. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Porque hemos hablado que Apocalipsis 20 es una visión apocalíptica, no es literal.
Decir que es literal es incorrecto, no es correcto. Claro, Entonces, claro. eh, entonces el tema dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, según y por la palabra de Dios, porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ya. ¿En qué momento estas personas dieron testimonio de Jesús y no habían adorado a la bestia ni a su imagen? ¿En qué momento se da eso? Ujú. Dice, ¿y Ya. cuándo? O sea, la pregunta dice, ¿si cuándo se cumple la promesa de Jesús? Si no es en ¿Cuándo se Apocalipsis. Pero está Ajá. relacionando este pasaje con la promesa de Mateo 19:28. Ujú. No tiene nada que ver. Pero dice ahí, ¿cuándo se cumple la promesa de Jesús si no es en Apocalipsis? Entonces, esa promesa que hizo, ¿cuándo se cumple? ¿Qué hizo sus La discípulos? promesa de Mateo 19:28. Ujú. Que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Ujú. Es la pregunta. Sí, es Ya. la pregunta. Muy bien. Entonces acá dice, esto está, ¿en qué contexto está? Primeramente hay que entender en qué contexto está. ¿En qué contexto está? A ver, William, porque a ti te han preguntado alguien, ¿no? Muy bien. ¿Cuál Sí, es el sí. contexto de Mateo 19? Yo sé quién me ha preguntado, yo sé. Mi esposa. Ya. Ya, de repente José Luis puede ahondar más en la Es pregunta. que el problema con mi señora es que está ahí escuchándome y todo lo rebate. Es así su espíritu de ella, porque ella pertenece a Pero, una iglesia que no es, que no es pero de pero Trinidad. puedes dar la respuesta, pues José Luis, Pero es que ella pertenece a una iglesia que no es trinitaria. Tienes que ver eso. A ver, hermano, un ratito. Ese asunto no lo traten acá porque eso no es para acá, es una clase del seminario. Ujú. Está prohibido hacer esos comentarios, hermano José Luis. No sé Sí, sí. quién, el hermano William está preguntando y Claro, voy a claro. tratar de responder, pero hay algo que yo quiero decirles, que Mateo 19, esa no es una promesa, Ya. ya, y Apocalipsis 20 es un texto, es una visión, Ujú. ya. Ahora, lo que hay que ver es a quién le dice esa palabra, a quién le dice. A ver, vamos por ese lado, unos minutitos y terminamos. El joven con el joven rico. Ya, la pregunta es, ¿qué cosa quería el joven rico? Ujú. ¿Qué cosa quería? Versículo 16. Esa reino. Le está preguntando qué bien haré para tener la vida eterna, ¿no? Ujú. Para Ya. entrar al reino. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Haciendo un bien, una obra, se logra la vida eterna? William. No, pastor. No. No. Para heredar la vida eterna, ¿qué se tiene que hacer? Creer. Creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 20, versículo 30 y 31. Entonces, ya, acá lo que le está preguntando este judío, es un joven judío, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿No? Y le dice, versículo 18, cumple la ley, ¿no? Ujú. Y el joven le dice, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me Ujú. falta? Versículo 21, Jesús le responde. ¿Qué le responde William? Versículo 21. A ver. Ya. Jesús le dijo, Versículo si 21. quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ya, Y ven y sígueme. ya. ¿Qué hizo el joven? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya. Ahora,
Ahí quiso vender. ahí empieza la enseñanza de Jesús, porque el joven se va porque él quiere ganar el reino de los cielos. El reino de los cielos no se gana, ¿no? Es un tema de fe que se explica en Juan capítulo 3. Ya, No vamos se gana por obras, pastor. Muy bien, muy bien. Entonces, eso tenemos que tener en mente. Acá le está preguntando algo que es básico y que está enseñando Jesús, pero no le está diciendo que venda. O sea, el hecho de vender sus propiedades va a hacer que él se salve, ¿no? Jesús no le está hablando de la salvación y tampoco quiere prometerle nada. Pero mira la pregunta, porque acá Jesús quiere enseñar algo. Mira, William. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No está diciendo que un rico no va a entrar, sino que es difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas que lo atan, como sus propiedades, sus cosas. Ese es mira cómo va el hilo. Su dinero. Y después, otra vez digo que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja, entrar un rico en el reino de Dios. Y ya empieza a establecer el tema del reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá viene la enseñanza que Jesús quiere dar. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿cuál es la pregunta ahí, William? ¿Cuál es la pregunta que le hacen? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Ves? Entonces, ¿cuál es lo que entendieron los discípulos que están hablando de la salvación? ¿Y qué responde Jesús? Y mirándoles les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es enseñanza, ¿no? Y ahora, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le da una palabra a él, ¿no? Jesús le dijo: de cierto les digo que en la regeneración. ¿Cuándo es la regeneración? A ver, William, hemos tratado eso en uno de los temas de escatología. ¿Cuándo es la regeneración? ¿De qué regeneración habla? ¿De la conversión? No habla de la conversión. ¿Cuál es la regeneración que acá se menciona? Porque hemos tratado el tema de la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de la doctrina del Espíritu Santo? cuando nacemos de nuevo. Ahí somos regenerados espiritualmente. Claro. Pero acá, esta regeneración, ¿de qué cosa es? No es la espiritual. De cierto los digo que en la regeneración, ¿qué está diciendo? En la resurrección. En la resurrección. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Cuando el reino de Dios sea consumado. Segunda venida. ¿No? Vosotros que me habéis seguido. ¿A quiénes les está hablando? A los que le han seguido. ¿Quiénes son los que le han seguido? Los discípulos, dice, pues. Claro, y los discípulos de los discípulos, ¿no? Esos somos nosotros, la iglesia, los que le hemos seguido, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, han sido regenerados. El Espíritu Santo los ha guiado. Esos en la segunda venida van a resucitar, van a ser regenerados. Esos son los que se van a sentar, ¿dónde? Se sientan, ¿no? Vosotros me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos. Mi pregunta es, William, ¿qué entiendes que nosotros nos vamos a sentar en donde están sentados los 12 tronos? Yo pienso que aquí está hablando a sus 12 discípulos. Ya, no, pero los discípulos tienen discípulos y todos ellos somos nosotros. O sea, son millones y millones de discípulos. Todos nos vamos a sentar en el trono, o sea, como una escalera, uno sentado todo amontonado como el ¿cómo se llama? El tren del tren o el metropolitano cuando está en hora punta, no sé. Así es una figura. ¿Estamos de acuerdo, William? Es una figura literaria para decir que vamos a estar, por nosotros no vamos a reinar. Vamos a estar presentes en el reino de Dios cuando sea consumado. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, habla ¿de qué cosa? De la presencia de los discípulos.
pero no son solamente judíos, sino todos los discípulos. Y ahora esa época de Israel, porque está respondiéndole a Israel, a judíos, pero ahora la iglesia no solamente es Israel, ahora de los dos pueblos, de judíos y nosotros, la iglesia ha hecho un solo pueblo, pero le está prometiendo a los judíos que eso va a pasar, porque ahí solamente todavía hay judíos. Entonces tenemos que verlo desde una perspectiva escatológica, cómo va a ser el fin, ¿no? Pero esta promesa es para los judíos, ¿no? A los que creen, a los que hayan sido regenerados, a los que hayan resucitado. Obviamente, los que han resucitado para vida, ¿no? Porque hay otros que van a resucitar para muerte, que es la muerte segunda, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuándo se va a dar esta palabra que dice el Señor? ¿Sí? La promesa, sí. ¿Ya cuándo se da? En la segunda venida. En la segunda venida. Porque en la segunda venida el Señor viene, con la segunda venida consuma el reino. Ya empezó el reino, ahí se consuma. ¿Tiene sentido? Sí. Ya. Entonces, Seguro estás escuchando, hermano. claro, es simple, no es muy complicado, no ha habido nada que rebatir ahí, ¿no? No ha habido nada. Una explicación nada más, ¿no? Para entender. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Desde el contexto, pues, ¿no? El contexto nos indica, ¿sí? Muy bien, no sé si he podido responder a tu pregunta, William. Sí, de ahí preguntaría al hermano. Sí, No, ya pastor. sí, eso tienen que ya conversarlo de forma personal, ¿no? Acá no puedo No, solucionar es nada, una simplemente pregunta que hace, pues, y yo como trato de usted, responder, nuestro claro. maestro, y Pero ahí una pregunta. sí, el punto es el punto que está sucediendo acá es que en el fin del tiempo no existe milenio. El milenio lo estamos atravesando, que es el siglo presente. Y viene un siglo venidero con la segunda venida. La postura de la Iglesia Presbiteriana viene de la Reforma. Y la Reforma viene de interpretar correctamente las Escrituras. Y las Escrituras, eso es lo que nos dice, que hay un siglo presente. En la próxima clase que vamos a tener el día lunes, tratemos de estar desde el comienzo, vamos a poder explicar un poco más para que se comprenda. Claro, ahorita yo sé algo, por favor confíen en lo que yo les digo. La otra explicación, pero ya me tomaría una hora más. Entonces, por eso ya nos vemos el día lunes a las 7, ¿sí? Y ahí lo vamos a tener un poquito más claro. ¿Ya? Ya, pastor, bendiciones. Listo. Muy bien, entonces terminamos orando. Permítanme orar y ya poder terminar también porque ya estamos bastante cansaditos, ¿no? Ya. No se olviden el día lunes a las 7 y el día jueves a las 7. ¿Ya? Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en este tiempo presentes, juntos, estudiando tu palabra, Señor. Tu palabra, muchas veces, Señor, no la entendemos. Es la verdad. No tenemos esa capacidad. Nuestra naturaleza, nuestro entendimiento es limitado. Hay muchas cosas que tenemos, Señor, y somos todos. Sin embargo, también tú prometes que tu Espíritu Santo nos va a dar a entender y nos va a enseñar, nos va a guiar. Pero aún a pesar de eso, Señor, a veces interpretamos cosas que alguien ha enseñado, Señor. Tal vez no lo ha hecho con mala intención, sino ha sido que ha tenido esa revelación hasta ese momento, pero nosotros queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando, pero a través de lo que las Escrituras dicen. Ayúdanos, Padre, para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos siga guiando, pero sobre todo tener rendirnos ante tu palabra. A veces tenemos que soltar ciertos conceptos que lo hemos aprendido por ahí. No hemos hecho un estudio y a veces repetimos. Lo que estamos haciendo es escudriñar las escrituras, como dice tu palabra. Y ahí es cuando tu Espíritu Santo nos empieza, cuando tenemos ese deseo de conocer las verdades, no para humillar a alguien, sino para conocer y guiar correctamente a tu iglesia y estar preparados
para tu segunda venida. Tu segunda venida va a ser como ladrón en la noche. Y no es porque tú seas ladrón, es una figura que dice que el ladrón se acerca cuando no está preparado. Y no es que tú seas un ladrón, sino que es la forma, una figura que queda ahí, pero que en la cual debemos estar preparados, Señor. Yo creo que muchos en ese tiempo, hasta la iglesia, no va a estar preparada, Señor. Los jóvenes están siendo formados, Señor, sobre una gracia barata, sobre una gracia que no trae compromiso, Señor. Y nuestro compromiso es con tu palabra. Y reconocer que a veces necesitamos, Señor, de esa revelación que viene de tu parte. Y por esa razón estamos estudiando escatología. Ayúdanos a quitarnos a cada uno de nosotros soberbias, Señor, que lo único que hacen simplemente es desviarnos de los propósitos que tú tienes. Pero cuando nos rendimos, cuando sacrificamos nuestras vidas y empezamos a tener una vida de adoración genuina conforme a esa palabra, Señor, dice que tu palabra nos empieza a revelar. Necesitamos que aquellos pasajes que son más claros en las Escrituras puedan alumbrar pasajes como Apocalipsis 20, que genera mucha controversia. Tú vas a cumplir, vas a venir, eso estamos de acuerdo. Pero lo que tratamos de entender un poco son cómo van a ser esos eventos, qué es primero, qué es segundo, Señor. Creo que también es importante para estar preparados y poder tener una postura clara y bíblica acerca de las cosas. Te damos gracias, queremos terminar este tiempo y que ahora nos des el descanso que necesitamos y a los que tenemos cosas pendientes poderlas terminar, Señor. Gracias, Señor. Y nos reuniremos el día lunes y continuaremos esto que lo hemos dejado a medias para poderlo continuar el día lunes. Te damos gracias. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, quiero pedir disculpas, pastor, y a William también, y a todos los hermanos que no han escuchado, que me faltó dominio propio. Perdón. Ya, José, está bien, no hay problema. Sí, solamente presentamos las preguntas y vamos respondiendo como se pueda, ¿no? Para podernos guiar. Muy bien, el día lunes nos vemos. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pastor, liste las zapatillas, ¿ah? Para el intensivo, pastor. Ah, ya, claro, pues. ¿Quiénes van a estar en el intensivo? Todos, pastor, ¿Todos? todos. Menos Todos, Carlos. pues, Estamos orando para que Carlos esté, pastor. sí, por Alexis, por todos. Por Alexis, por todos. Sí, a mí me ha tocado 27, 28 y 29. Bueno, pues el Señor ordena nuestros tiempos, ¿no? Sí, yo hubiera pastor, querido sí. estar de las vacaciones, pero me programan y yo digo, no, el Señor lo ha programado porque Dios es soberano, pues, ¿no? Él sabrá por qué quiere que esté 27, 28, 29, ¿no? Él tiene propósitos, ¿no? Y yo creo en eso, ¿no? No hay casualidades, Él es soberano y seguramente ahí aprenderemos juntos algo, compartiremos algunas cosas, vamos a tener tiempo ahí para conversar bastante y también para jugar pelota, ¿ya? Más bien, ahí algunos, César, lleva tu costalío. Tu costal. César. Está en espíritu nomás, pastor. Ya. Pastor, pero, ¿costalillo voy a llevar? Sí, para que recoja mis goles. No te figuras. Bien, pastor, ese día me voy a vengar. No, sí, de todas maneras llevo mi cosa para jugar pelota. Pues. 3 días vamos a estar ahí. Bien, pastor, bien. Listo. Hermanitos.